Don Cuellar, tenemos a Don Cuellar en la línea ahorita, uno de los grandes artistas de la buga Livingston, que ha residido en Nueva York por años ya y yo creo que ya está a punto de jubilarse. Saludos, Don Cuellar, ¿cómo estás? Buenos días, Witty Binafi. Hey, Nati, Ronnie, muito bem, bro. Good morning, man. Buen día, varón. ¿Qué ondas? ¿Qué te traes, vos? Que Fíjate sos un que, hombre que siempre está conceptuando. ¿En qué puedo servirte, mamá? fíjate que vos sos uno de los bastiones de la cultura, de la música garífuna, ¿verdad? Y siempre cuando hay algo en el aire, en el ambiente de nosotros, pues siempre recurro a vos, ¿verdad? Más que todo porque sos una persona que sos social, sos la luz, ¿verdad? Que ilumina a veces a la comunidad. Y pues antes que todo quería saber cómo estás de salud, cómo está la familia, cómo está todo por ahí. Mira, acá estamos bendecidos, Ronnie. De hecho, me causa lágrimas esta llamada tuya, porque ya te estoy gozando de bendiciones, vos, y de igual manera me digno en regarla, vamos, así de alguna manera, ahí en mi muro de Facebook. Podés Sí. encontrar mi último detalle con mi propia vida, con mi recuerdo, con mi agradecimiento, con la buenandad, con Dios, vos, y es magnífico sentirme de esta manera. Yo me siento bien. No, de Pero hecho, qué onda. yo te sigo en las redes sociales y siempre miro ese espíritu de positividad que le das ahí a la comunidad, a la gente que te sigue, a tus amigos, familiares que siempre pues están pendientes de lo que haces. Sí. Vamos a tocar dos temas, uno la espiritualidad y el otro va a ser la música. ¿Qué hay en el estudio ahorita? ¿Hay alguna grabación? Yo sé que siempre estás lanzando temas ahí que llegan y a veces pegan como un ciclón y calidad, ¿me entiendes? Me gusta. Sí, fíjate vos que yo me mantengo pendiente de lo que me indique el espíritu, hablando de las dos cosas a la misma vez, la espiritualidad, vamos. O sea, Sidhu fue un varón que antes de mi guitarra sonar y tener identificación con ella misma, eh, cuando Sidhu muere, yo le sirvo como ser humano y él me unge con esa bendición de conectarme con mi guitarra y tener una afinación de voz igual, vos. Entonces, yo acá siempre estoy tratando de exaltar la música de Sidhu. Hay una vieja rola que de repente hasta la madre de mi edad no conoce. Es una son viejas músicas, Ronnie, y por ahí estamos trabajando ahorita con una producción de Irving Arzu, el DJ Irving me está ayudando con este proyecto a ver cómo nos queda para esta Navidad, pero ahí siempre avanzando. O sea, ese mismo cuate que cantaba en aquellos entonces, ujero no, ¿verdad? Aquellas cositas bien bonitas, decido, está el otro de Ariga Panagia, y no fure, y mete igual, y no bobo, y el Cubacura, bueno, por ahí podemos darlo, pero igual, dime, ¿qué Excelente. onda? Excelente. No, y esto me hace recordar muchas cosas. Primero, de que lo que Mojabab grabó, esos temas eran de Sidu. Y pues esos temas realmente Mojabab los popularizó, ¿verdad? En Ah, sí, Belice, el maestro Bob, ¿verdad? yes sir, yes sir, Y, yes sir. y aparte de eso, el otro punto que te iba a recalcar es de, ¿por qué no le mencionas a la juventud? Porque tenemos muchos patojos que no saben quién fue Sidu. ¿Quién fue Sidu? Realmente contanos, porque solo con lanzar el nombre al aire Ajá. estás poniendo a alguien que realmente tenemos que respetar y conocer, porque fue uno de la fundación de la música garífuna, Sí, de la buga. sí creo que Sidhu es la humildad de la música garífuna. Es un parrandero que caminaba descalzo, dándole serenata a la buga en aquellos entonces, máxime para este tiempo de Navidad. Llegaba con esta canción que decía, oh, muy buenos días, Lupe, y esto es como que él en su parranda anda visitando y a medida pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes acá?
y y se le responde, acá estamos bien. Es parte de la idiosincrasia garífuna, ¿verdad, Ronnie? Sí, Estas sí, sí. cuestiones, sí, son ricas. Me estoy llorando, no sé por qué diablos me están llamando a esta hora, me estoy llorando, padre. Siempre te Sí, toco el alma, ¿verdad? sí, hombre, qué rico, ya te hermano. Fíjate que Nice, man. la verdad también es y esos son rumores y comentarios que surgieron a través de los años que Garifuna Kids fue un grupo muy popular aquí en Nueva York, en Estados Unidos realmente, porque me contaban de que cuando Garifuna Kids fue a Guatemala, que ellos se sentaron con Sidhu y le usaron varios temas de él en sus álbumes que grabaron. Contame, ¿sabes un poco de eso o no? Mira, de hecho sí, no tuve conocimiento de ello, pero es posible porque Sidhu murió apenas hace, no sé, serán 10 añitos por ahí, Por un ahí. poquito más. Sí. Ajá, y el Garifuna Kids ya estaba. Esto sería historia de ellos, ¿verdad, Ronnie? Que ellos pueden manejar mejor. Sí, sí. Yo de hecho he llegado a respetar a todos los músicos, estos músicos que son one band man, son músicos que nos ayudan a los viejitos a lograr hoy lo que no hubiéramos hecho con poco dinero, porque en aquellos entonces para grabar había que pagar un estudio. Bueno, vos mismo en la ocasión que Lizánico fue a California, sufragaste los gastos de como 2 grabaciones nuestras, porque no es fácil. Pero Sí. ahora estos jóvenes de Garífuna aquí, mis orgullos totales y los que han venido posterior a ellos, son one band men y logran ahora con su conocimiento de la tecnología resaltar a músicos como yo, Gadu, por ejemplo. Ajá, y ahí estamos, está el gran Marconi Star, vamos, o sea, ya esta mara nos sirven. Entonces, yo quiero respetarlos desde ahí para no proveer información que no vaya a estar uniformado con la historia de ellos. Así que Verídica, sí, mejor que lo pues. maneje, sí, pues que lo manejen ellos. Ya, excelente. Ahora tocando el tema de la espiritualidad y con esto también tenemos que hablar del catolicismo. Se acerca la gran peregrinación que se lleva a cabo en Livingston y Puerto Barrios hacia la gran Basílica de Esquipulas para la segunda semana de enero. ¿Estás de alguna manera envuelto con lo que Carlos Gotay y la familia Gotay está haciendo? Y si estás envuelto, ¿vas a estar ahí presente este año? Mira, este año no podré estar, pero yo soy admirador de los hermanos Gotay. Estos cuates cumplen con su misión y son dignos de admirar. Te voy a hablar algo rápido sobre Carlos Gotay en sí, Sí. que fue el precursor acá de la inculturación garífuna. Esto quiere decir Cristo centralizar todas las culturas, vamos. Sí, sí, O sí. sea, creer en el amor y en la buenandad como tal, o sea, el plan de salvación. Y ahora que Carlos Gotay se ha retirado, servídole a este país, pues aquí las cosas se debilitaron tanto a tal Mm, punto de dejar de creer en el viaje de la inculturación que se nos dio acá en Nueva York, porque resultó un sacerdote anglosajón que nos hizo creer de que entendía ese proceso anunciado por el Vaticano, pero no, ahora mismo ya nos barrió de su iglesia, ya no tenemos wow. misa garífuna en esa iglesia. Te podría decir mucho acerca de la espiritualidad garífuna, pero nosotros somos hijos de luchadores, Ronnie. Somos Sí. hijos de luchadores y no nos vamos a dar por vencidos así fácilmente. Te vuelvo a recalcar sobre la admiración que le tengo al Buye Mariano Gotay como a su hermano Carlos Sí, Gotay. sí, Y igual, igual. ahora que van para Esquipulas, siempre tendrán mi apoyo. Hace 2 años logré traducir la alabanza de Algo está cayendo acá, la traduje al garífuna y ellos me llevaron a cantarla adentro de la basílica, que fue Wow. para mí un honor, un honor y no sabes, yo soy amante
soy amante de la buenandad, soy amante de que nos amemos, de estar ahí para los que yo pueda. Esta vez no voy a poder estar con los muchachos porque mi hermano mayor Jan cumple 70 años el 19 de enero. Wow. Entonces, por cuestiones de trabajo, yo ya voy llegando a Esquipulas el día 15, primeramente Dios. Ah, sí, Pero pues. voy a ir porque sí tengo deseos también de orar por mi hermano en la Basílica ese día 15 para empezar las festividades de sus 70 años. Un hombre que cambió mi vida junto con mi hermana mayor, me trajeron para acá y me han echado la bendición, mi hermano. Entonces quiero ir a servirle a aquel esta vez. Qué bonito, qué bonita anécdota nos acabas de compartir. Yo sé que te pusiste algo sentimental, pero así nos sentimos todos, ¿verdad? Cuando se toca el tema espiritual garífuna. Eh, entonces, supe por medio de Mariano Gotay, quien estuvo aquí hace un par de semanas, vino a Los Ángeles, por eso me encanta verlo y reunirme con él cada vez que él anda por acá, porque él pues viene a darnos información muy, muy positiva y él nos contó de que este año está comprometido el alcalde de Puerto Barrios, el señor Hugo Sarceño, para viajar con ellos. Y también el gobernador, el licenciado Carlos Tenas, él también viaja con ellos a la Basílica de Esquipulas. Entonces, poco a poco se ha ido engrandeciendo esto y esto ya realmente está grueso. Está así, realmente está. Sí, ojalá que con ello venga el atender el plan de salvación de Dios, va usted, o sea, el sanar estos viajes a Esquipulas que no se tomen así por así, porque Dios tiene un plan y es esta fe en Jesucristo. Ojalá que estos viajes, lo que vayan a lograr los precursores, sea una unificación, que crezca el amor, el respeto entre todos. Ahora que les toca a estos hombres servirnos tanto como alcalde uno y diputado el otro, que también Cristo se presente en su corazón y manejen las cuestiones estas políticas con veracidad, vamos, una realidad que le Y a convenga favor de y, la comunidad. y al favor del pueblo, ¿no? Sí, O sí. sea, ahí estamos, pero ahí adelante vos, ahí adelante yo acá en lo que puedo vos. Gracias, buena onda. Mira, te quería pedir también una copia de tu grabación ya cuando tengas ya masterizada esa grabación que están trabajando con DJ Irving Arzu. Tal vez me Ajá. mandas una copia aquí para poder pues diseminar la música, ¿va? Y si hay que comprarla, ¿por qué no? Cooperamos también, vamos. Claro, no, y, de hecho, DJ La Buga, come on, man. Y bueno, te tenés un andar largo, algunos que entienden el amor, sabemos de que tu llamado es muy propio y le sirves como tal, y yo soy uno de los que aplauden tu andar, varón, ¿oíste? Gracias, gracias. Yo siempre te lo he dicho, siempre he defendido tu postura. Logras hacer, entre otros, lo que algunos de la misma no hacen, babos, así que hay que ver, hay que aplaudir tu andar y yo soy uno de tus seguidores también, Ron, ¿sabías? Gracias, hermano, gracias. No, pues estamos en la lucha y adelante. Gracias por darme estos minutos de plática y ponernos al día. Realmente extrañamos esa comunicación entre la Mara y pues esto ayuda, es un aliciente, vamos, para poder seguir adelante. Ajá, igual, mira, te voy a adelantar algo. Es posible que el garífuna no vaya a poder identificar esto, pero tiene sus referencias bíblicas. En Génesis 14 se habla de un espíritu que no tuvo genealogía, o sea, no nació de mujer. Yo, como Don Cuellar, creo profundamente de que ese es el espíritu, el cetro de la espiritualidad universal y por qué no de la espiritualidad garífuna, y se llama Melquisedec. Y este Melquisedec también es el cetro del sacerdocio de Jesucristo, o sea, Buye Cristo. Es decir, Melquisedec es el mismo Cristo de hoy. Ajá, es el mismo Cristo de hoy, es espíritu.
Entonces, en la espiritualidad garífuna que nosotros ofrendamos desde principio a fin es a este único espíritu, quien es el mismo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ronnie, ¿oíste? O sea, Excelente. esto es lo que yo creo. Excelente. No, gracias, hermano, por poner esa nota de educación educativa. Gracias, oíste. Que Dios te bendiga. Bungie, Ya bungie. vas. No mala. Ayer ni voy a vamos a salarlo hoy. Salarlo, ya sabes que es un abrazo. Vamos a salarlo, Ronnie. Un abrazo, varón. ¿Oíste? Bendiciones. Okay. Bendiciones. Vamos. Adiós. Ajá. Adiós, bravo.